Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma. El problema de ser dominado por el alma. Hebreos 4:12. Dios quiere que su pueblo sea espiritual, no dominado por el alma. A menudo, el alma, emociones, temores, estado de ánimo, parcialidad, etc., se atraviesa en el camino del espíritu e impide que el Espíritu Santo fluya. Una persona dominada por el alma es gobernada por sus emociones, las cuales traen depresión, desánimo y otros sentimientos. Dios quiere que podamos discernir la diferencia entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. La palabra de Dios divide el alma del espíritu. Hebreos 4:12. La palabra de Dios puede mostrarnos lo que es genuinamente espiritual, lo que proviene del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, y lo que proviene del alma o de las emociones. La palabra de Dios nos puede mostrar cuáles son nuestros verdaderos problemas y por qué estamos con frecuencia deprimidos o enojados. Nosotros no necesitamos ir al psiquiatra, solamente Dios sabe lo que hay en el fondo de nuestros conflictos, y Él es muy capaz de mostrárnoslo con claridad en su palabra. En Hebreos 4:12 vemos que la palabra de Dios divide el alma del espíritu. Separa el dominio del alma, sentimientos, temores, estado de ánimo, pensamiento carnal, etc., de lo que verdaderamente es espiritual. La palabra de Dios no solo nos muestra lo que es del alma o emocional, sino que también revela las motivaciones más profundas del espíritu humano. La palabra de Dios localiza nuestros problemas y muestra lo que anda mal en nuestras almas, emociones, y en nuestros espíritus, motivaciones. Es como una luz que se enciende en nuestro interior. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119:130. Muchas veces no podemos señalar nuestros verdaderos problemas, pero la palabra de Dios los identifica y los sana. Debemos vencer el dominio del alma, porque cuando somos gobernados por nuestros sentimientos, no tenemos un carácter estable y tomamos decisiones según las emociones. Las emociones son también muy parciales. La compasión y la necesidad no deben ser las que motiven al individuo a irse al campo misionero, sino que un divino llamamiento debe ser su motivación. Las personas que son dominadas por el alma son muy vulnerables a la influencia de otros espíritus que se mueven sobre ellas, desviándolas de los propósitos de Dios. No obstante, las emociones pueden ser buenas si las produce el Espíritu de Dios. El alma no debe gobernar. El espíritu, con la cobertura del Espíritu de Dios, es el que debe gobernar. El alma debe estar bajo el control del Espíritu y del Espíritu Santo. Aquí tenemos algunas evidencias del dominio del alma. El encaprichamiento, fantasías, mundos de ensueño. Acariciarse es muy peligroso. Debemos gobernar nuestro espíritu. Proverbios 4:23. La histeria. La esposa de Job estaba histérica, diciéndole a Job que maldijera a Dios y que luego se muriera. A las mujeres se les insta a la sobriedad. Los temores. Los temores del alma pueden obstruir el fluir del Espíritu Santo. La parcialidad. Las emociones que nos llevan a favorecer a una persona más que a otra. Este es un amor carnal y embota el discernimiento. La autoconmiseración. Humor variable, depresiones, opresiones y ser a menudo víctima de nubes negras. Las sospechas y las imaginaciones. Las personas que son dominadas por el alma son fácilmente vulnerables a esto. Vivir por sentimientos y no por la verdad. Debemos andar por fe y no por vista. El humanismo es solidaridad y emociones, y niega que habrá un juicio. La falsa guía, dejarse llevar por emociones, piel de gallina, escalofríos que recorren la columna vertebral y por lo extraordinario. La incapacidad de ser objetivos. Esto se debe a las emociones que están fuera de control, es ser irracional. Las personas que viven de alturas emocionales suelen ser las que tienen los mayores bajones. Algunos de los puntos anteriores pueden ser también problemas del espíritu. La tentación. Jesús fue probado en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, en el área de las motivaciones y de la adoración. Mateo 4, del 8 al 10. Todo esto te daré si postrado me adorares. Alma, en el área de las emociones. Mateo 4, del 5 al 6. Échate abajo, demuestra quién eres. Cuerpo,
en el área de los apetitos, cuando él tuvo hambre. Mateo 4 del 3 al 4. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pautas para el discernimiento, venciendo el dominio del alma. Cuando decimos que una persona es dominada por el alma, queremos decir que la gobiernan las emociones y la mente natural, y no su espíritu y el Espíritu Santo. La persona dominada por el alma, hombre o mujer, es influenciada por los desórdenes del alma, tales como estado de ánimo oscilantes, depresiones, complejos, temores, enojos y autoconmiseración. Esta clase de individuo sufre de altibajos. Sin embargo, para adquirir discernimiento, el alma del creyente debe primeramente entrar en reposo. Toda la agitación y la confusión de su interior debe ser despejada para que pueda evaluar con exactitud lo que sucede en su exterior. Lo ideal es ser gobernado por nuestro espíritu. Esto significa que el Espíritu de Dios se mueve a través de nuestro espíritu, teniendo el alma bajo sujeción. La mente natural y las emociones deben ser dominadas por nuestro espíritu y por el Espíritu de Dios. Cuando el espíritu está gobernando, somos espirituales. Dios quiere que seamos espirituales y no personas dominadas por el alma. Los cristianos inmaduros son gobernados y guiados por sus almas. Claves para partir el alma y el espíritu. 1. Algo dicho con dulzura y agradable al oído puede seguir siendo un error. Tenemos la tendencia a aceptar lo que es dicho con amabilidad y a rechazar lo que es tosco o rígido. Lamentablemente, el tono no es siempre un método infalible para juzgar si algo es de Dios o no. Satanás puede ser elocuente, él también puede ser atento y gentil, y sus servidores, por lo general, tienen la apariencia de ser muy rectos. Lea 2 de Corintios 11, del 13 al 15. No se deje engañar por las tácticas de Satanás. Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios 2:11, Romanos 16:18. La dulzura, la bondad y las suaves modulaciones de la voz no son necesariamente evidencias seguras de la verdadera unción. La mujer adúltera de Proverbios 5:3 y 7:21 era muy seductora. 2. Aun cuando nos guíe el error, seguiremos recibiendo confirmaciones. No dependa exageradamente de las confirmaciones, señales, números, nombres, coincidencias y otros fenómenos. Mucho de esto puede ser el predominio del alma, y el cristiano puede creer equivocadamente que es Dios el que le guía. Hace algunos años, yo era profesor residente en un instituto bíblico. Uno de los estudiantes era un joven bien parecido, del cual 25 muchachas habían tenido la misma revelación. Este es mi futuro esposo. Me impresionó la cantidad de confirmaciones infalibles que cada una de ellas había recibido. Todo procedía del alma. Lo que quiero decir es que cuando tenemos algo en mente, lo veremos y oiremos por doquier, y saltará a nosotros de cualquier lado. Si compras un Toyota nuevo, empezarás a ver Toyotas por todas partes. Es algo de lo que estás consciente y pendiente. Y cuando la gente cree erróneamente que ha tenido una revelación de Dios, empieza a recibir confirmaciones a diestra y siniestra. Debemos ser purificados del dominio del alma. Hay muchos miembros de la iglesia que son guiados por el alma al escoger pareja para casarse. Tengamos cuidado. 3. Los hombres buenos se equivocan. Hay siervos de Dios maduros que a veces hablan de una manera no dirigida por Dios. Dios reprendió a Natán el profeta por decirle algo a David con su mente natural. 1 de Crónicas 17 del 1 al 6. Usted también recordará la ocasión en que Elías habló de parte de Dios. 1 de Reyes 18:21. Y al momento dijo cosas de su propio espíritu. Solo yo he quedado profeta de Jehová. 1 de Reyes 18:22. Es que es tan fácil cambiar del Espíritu de Dios a nuestro espíritu cuando estamos ministrando. En Levítico 4 del 2 al 3, Dios nos hace observar que toda una congregación puede estar pecando por ignorancia, cuando el sacerdote ungido que les instruye está en ignorancia. Levítico 4:13. Las profecías no siempre son correctas, por tanto, deben ser probadas. Deuteronomio 18:21. Esté alerta contra las profecías directrices, especialmente con las que se refieren al matrimonio. No haga que su futuro o su eternidad dependa de una profecía.
Asegúrese de haber consultado cuidadosamente a Dios y que su decisión es bíblica. ¿Es su candidato una persona no salva o divorciada? Recuerde que el divorcio es un voto quebrantado, un pacto roto. 4. La opinión que tenemos de una persona se basa en lo que ésta nos hace sentir. De acuerdo con una encuesta, nuestra opinión de una persona se basa en este aspecto fundamental, más que en cualquier otra cosa, en lo que ella nos hace sentir. Un estafador con buen humor y carisma puede ser capaz de hacernos pensar, bueno, quizá no sea tan malvado. Por otro lado, una persona de buen carácter, pero sin el atributo de cordialidad y sin personalidad, puede ser el último en nuestra lista de favoritos. Esto demuestra también el predominio del alma, no de la espiritualidad, y no es una forma certera de valorar el carácter. 5. Nuestros sentimientos presentes influyen y distorsionan nuestra evaluación de las situaciones. Si le preguntaran a usted, ¿cómo anda todo en su iglesia?, es muy probable que sus sentimientos del momento influyan mucho en la respuesta que dé. Permítame tratar de ilustrarlo. Suponga que su iglesia está atravesando una época de bendición y que las necesidades de muchos están siendo ministradas, pero usted está pasando un periodo de su vida oscuro y difícil. Si le preguntan a usted cómo andan las cosas en la iglesia, probablemente diría, no muy bien, todo está seco, los cultos no me sirven de nada y la iglesia está llena de problemas. El hecho es que existe una gran diferencia entre cómo son las cosas y cómo nos sentimos nosotros. Para una persona que está deprimida, todo es negro. Para discernir la verdadera situación, es indispensable que desechemos nuestros sentimientos. He aquí la diferencia entre un cristiano dominado por el alma y uno espiritual. El que es dominado por el alma asume que lo que está sintiendo en su interior es un indicador del estado de todas las cosas en su exterior. Sin embargo, el espiritual desecha los sentimientos emanados del alma para poder evaluar la verdadera situación. En el siguiente párrafo trataré de explicar lo que quiero decir. Hace años, llegué a un culto dominical y me arrodillé en el altar para orar mientras una música de órgano sonaba suavemente. Allí encontré la presencia de Dios en una forma maravillosa. Entonces, una de las damas entró. Su situación hogareña era muy difícil y ella estaba muy deprimida y desanimada. De repente, empezó a reprender y a atar a Satanás porque, a su criterio, aquel culto estaba atado y obstaculizado por el diablo. El culto no estaba atado, era ella la que estaba atravesando problemas. Ella estaba juzgando la situación por el estado interior de su persona. Esto es ser dominado por el alma, no por el espíritu. Nosotros no podemos discernir qué clase de espíritu se encuentra operando, sino hasta que nuestra alma y nuestro espíritu hayan sido limpiados, renovados y hayan encontrado reposo. Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma.